¿Qué es la felicidad? Una de las palabras que más se usan en el mundo y la que, al decirla o mencionarla, nos da la idea de un día soleado, una tarde con amigos y todas esas cosas que nos generan bienestar, relajación y positivismo. Gracias a una frase me adentré en la relación que ésta tiene con el dinero, si es que hay alguna, ya que se dice que el dinero no compra la felicidad. En este espacio encontraremos respuesta a eso a través de los diferentes puntos de vista investigados. La ciencia nos dice que la felicidad se da en nuestro cuerpo por una hormona llamada serotonina. Esta tiene un poder muy importante, ya que tiene una fuerte conexión con la información, con la forma como nos sentimos, la forma como vemos las cosas y nuestras funciones cognitivas. Lo interesante de esta es que nos genera bienestar y situaciones que producen emoción en nosotros, llevándonos a ese estado de felicidad y todo lo que trae este. Y por medio del dinero, muchas de estas actividades o experiencias pueden ser grandiosas. Otro punto de vista relacionado con el modelo de expectativa aplicado nos dice que el dinero genera una expectativa momentánea. Es decir, cuando te regalan plata o un iPhone o algún elemento que querías, te pones súper feliz porque tienes el último celular, lo cuidas demasiado, pero a medida que va pasando el tiempo, uno va descuidando más el celular porque ya no genera la misma felicidad que antes. Esto se llama adaptación hedonista. De hecho, es algo muy común y nos pasa a todos. La Universidad de California hizo una investigación donde ponían a varias personas a hacer actividades que nunca habían hecho, generándoles niveles altos de felicidad y que repitieran estas actividades todos los días. Ellos concluyen que en el estudio, con el paso del tiempo, que estas actividades que alguna vez generaron un nivel muy alto de felicidad, pararon de hacerlo. Este ejemplo y el del iPhone nos muestran que la felicidad no se consigue siendo el dueño de la isla, ya que con el tiempo te vas a acostumbrar y perderás la emoción de tenerla. Entonces, ¿qué genera la felicidad sostenible y qué es esta? Un estudio hecho por la Universidad de Harvard que buscaba encontrar los factores que generan la felicidad en el ser humano en las diferentes etapas de sus vidas, concluye dos cosas fundamentales y de total relevancia para nosotros. La primera, las relaciones son clave, los objetivos que tenemos, y la segunda, los objetivos que tenemos y a dónde queremos llegar. Es un hecho que el ser humano es una persona que tiene la necesidad de relacionarse. Este estudio nos dice que compartir con nuestros seres queridos es más importante que guardar todo para nosotros. Por otro lado, nos dice que tener objetivos claros y saber dónde queremos llegar nos dará felicidad a largo plazo, ya que se trata de llegar a hacer lo que nos gusta, y a quien no le guste y a quien no le gusta cumplir un objetivo o un sueño. En este momento estamos con dos caminos, la felicidad a corto plazo y la de largo plazo. Pues el dinero, según este estudio, no es lo más importante, y esto lo corrobora la paradoja de Sterling. La paradoja nos dice que el ingreso que se tiene no necesariamente representa la felicidad que tenemos, aunque tampoco nos dice que ese no tiene ningún valor ni importancia en la felicidad, porque lo cierto es que sí la tiene. Lo que quiere mostrar es lo siguiente: no es tener o no tener la isla, no es tener todos los carros o casas del mundo, ni los viajes y aventuras, es compartir la isla, compartir la casa y vivir las aventuras con personas importantes para nosotros. Paremos un poco, ya que, ya que puede ser mucha información en muy poco tiempo, e imaginemos un mundo donde cambiemos el chip, a nivel personal, consecuentemente a nivel global, donde paremos de pensar en la felicidad a corto plazo, comencemos a pensar a largo plazo, donde organicemos nuestras metas y con base en ellas tracemos un camino para conseguirlas. Pensar en esa felicidad que nos va a llenar de verdad y no en aquella que solo nos genera felicidad momentánea. Hacer un viaje con amigos y crear experiencias únicas donde podamos crecer a nivel personal, expandir nuestros horizontes y vivir en el presente. Suena muy chévere, la verdad. Y recuerden, no es comprar la isla, es compartir la isla.
y vivir aventuras y momentos inolvidables en ella. No soy quien para decirles qué hacer con sus vidas. Al fin y al cabo, cada uno toma sus propias decisiones y escucha lo que quiere escuchar. Pero sí me gustaría, como último ejercicio, que pensaran un poco cómo cada uno es feliz como individuo. Si es por el lado materialista de comprador compulsivo, solo enfocándonos en tener un poder adquisitivo mayor al de antes, o en verdad compartiendo y cumpliendo nuestras metas. Reitero, la felicidad tiene que ver con el dinero. A fin de cuentas es un factor más de los muchos que hay y nos terminan afectando. Entonces, ¿comprarían una isla?